Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aduanas. Bienvenidos a este laxo académico 2026-4. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante este mes de clase. Hoy 13 de abril del 2026, damos inicio a nuestro primer encuentro síncrono, el cual vamos a hablar un poquito sobre la unidad curricular, vamos a hablar del plan de evaluación, vamos a hablar también lo que es el cronograma de encuentro síncrono y bueno, algunas recomendaciones finales, tal como está pautado en la agenda. La bienvenida la acabamos de hacer. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación. Fíjense ustedes, el laxo académico 2026-4 tiene 4 semanas de clase. Es decir, se inició el día viernes 10 de abril y debe finalizar el sábado 2 de mayo. Es decir, que si nos ponemos a sacar cuenta, básicamente son 3 semanas. De allí se desprende dos evaluaciones que consta de 50% cada una, el cual vamos a tener en la primera unidad un cuestionario y en la última unidad un estudio de caso práctico. Adicionalmente a ese plan de evaluación viene lo que es el cronograma de encuentro síncrono, que por ser un lapso corto de un mes, se manejan dos encuentros síncronos, uno en la primera semana y uno la semana que viene, ¿ok? Cuando las semanas son cuatro exactamente, nosotros abordamos la primera semana un encuentro síncrono y la tercera otra, o de repente 2 y 4, ¿ok? Pero bueno, ahí va a depender, como digo yo, de cómo estemos manejando en este caso las semanas. Es importante, estimados participantes, y bueno, porque hago la aclaratoria, porque para nadie es un secreto la situación crítica que estamos viviendo con los cortes de electricidad, donde paraliza todo. A veces nos paraliza el internet porque si no tenemos el UPS que nos dura 4, 5, hasta 6 horas, no hacemos nada. Pero también paraliza un poco el tema que nos cambia por completo la planificación. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Que es importante tomar las previsiones. Por eso es que ustedes ya cuentan con su plan de evaluación. Plan de evaluación que ustedes tienen ya desde el primer día de clase y que ahí ustedes pueden ir trabajando, pueden ir investigando, pueden ir ensamblando, ¿ok? Para que ganen tiempo. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre le digo a mis estudiantes? No dejen para subir evaluaciones al final, porque algo sucede. Entonces, ahorita en esta situación crítica que tenemos con la electricidad, tenemos que tomar previsiones. Aunque ustedes tienen abierto ese periodo para entregar sus evaluaciones desde el viernes que iniciamos hasta el sábado 2 de mayo. Es como yo siempre lo digo, estamos completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud, recordemos que debemos familiarizarnos y hacerlo por el foro de duda, no por la mensajería privada. ¿Por qué? Porque la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. ¿Ok? Bueno, aclarando un poco lo del plan de evaluación y el cronograma de encuentro síncrono, que ya ustedes lo tienen a su disposición por los anuncios que hace su tutor influencer.
entramos de lleno a conocer los núcleos temáticos que tiene la unidad curricular aduana. Aduana se fundamenta en cuatro núcleos temáticos. El primero, que es el lenguaje comercial de ese proceso aduanal. Dos, esa fundamentación legal de ese proceso aduanal. Tres, esos tributos aduaneros como obligaciones asociadas al proceso. Y por último, el proceso de liquidación de importación de una entidad. ¿Ok? La unidad curricular es bastante interesante, ¿ok? Es bastante importante. Es como yo siempre lo digo, hay mucha tela que cortar, porque ahí va a depender de esa mercancía que yo esté importando, porque no todas las mercancías tienen las mismas alícuotas, tienen los mismos procedimientos. Hay una que de repente está enmarcada y amparada en acuerdos aduaneros y tratados internacionales, como también quizás otras no, ¿ok? Entonces ahí va a depender del rubro. Hay unas que están exentos en la parte del impuesto al valor agregado, como hay otras que simplemente graban como tal. Bueno, aquí estoy viendo que hay un participante ya conectado. Bienvenido, Hosnel Roja. Bienvenido a este encuentro síncrono. Como lo dije al inicio, bueno, mi nombre es Ramón Oscar Pérez y voy a ser su tutor influencer en lo que corresponde a este mes de clase. Ok, damos inicio entonces para conocer un poco de lo que es aduana, ¿ok? Aduana es una materia teórica práctica, como digo yo, es importante lo que es la parte teórica, conocer todo ese lenguaje, conocer todo ese marco teórico que nos va a permitir a nosotros estar claro cuando estemos viendo lo que es la parte práctica como tal. Cuando nosotros hablamos de aduana, aduana es una oficina, es un espacio físico de carácter público establecidas en zonas estratégicas con la misión de controlar las mercancías que entra y sale de un país. Las aduanas se ubican en puertos, aeropuertos, fronteras y estaciones ferroviarias. ¿Ok? Eso es como que la ubicación de ellas como tal. Pero recuerden que cuando hablamos de aduana, automáticamente hablamos de ente público. ¿Por qué? Porque está en este caso conectado lo que es la parte de la Guardia Nacional, está conectado el CNIA y quizás puedan estar otros entes que así lo amerite el proceso como tal. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de importación, automáticamente estamos trayendo una mercancía de afuera, de un país distinto, y esa mercancía tiene que estar legalizada, que así es el deber ser, para yo poderla utilizar o poderla manejar dentro del espacio venezolano como tal. Las principales funciones de la aduana es regular el tráfico de las mercancías importadas y exportadas, cobrar los impuestos y aranceles correspondientes al comercio exterior, evitar las entradas y salidas de productos prohibidos, como lo es las drogas y las armas de fuego. Fíjense ustedes que para nadie es un secreto que cuando llegan esas mercancías automáticamente viene una inspección como tal de la Guardia Nacional. Y a veces esa Guardia Nacional vienen con los perros, con esos perros que están adiestrados, que conocen cuando de repente puede haber un camuflajeo en tema de armas y en temas de drogas, ¿ok? Por eso es que la aduana es como que ese espacio controlador y supervisado
por los organismos competentes como tal. Luchar contra el fraude aduanero, es decir, las falsificaciones, adulteración, engaños, para evitar esos tributos aduaneros correspondientes. Controlar la entrada de aquellos elementos que puedan suponer un peligro para la salud pública y el medio ambiente, como por ejemplo las sustancias tóxicas, animales y alimentos. Entonces, ese es el marco de esas funciones que debe tener la aduana como tal. Luego pasamos a conocer un poco cuáles son esas bases legales. Es decir, nuestra legislación aduanera se rige por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Aduana, el Código Orgánico Tributario. Pero no quiere decir que haya otras leyes, porque sí las hay. Tenemos también la ley del contrabando y las demás leyes, decretos, providencias y reglamentos vinculados directamente con el trámite aduanero internacional. Si nosotros nos ponemos a ver, podemos hacer lo que es la pirámide de Kelsen. Y si nos vamos desde el ámbito de derecho, donde iniciamos con la Constitución Nacional, luego vienen las leyes orgánicas, después las leyes ordinarias, se pasea por lo que son los decretos, las providencias, las gacetas oficiales. Entonces, toda esa parte es ley, ¿ok? Es la parte legal como tal. Vuelvo y repito, quizás habrán unos rubros de mercancías que yo importe donde la legislación es más fuerte que otra, porque también ahí va a depender del rubro que yo estoy importando. Y por eso es que es importante conocer la legislación y esas leyes que ampara como tal esa mercancía dentro de ese proceso de importación. Bien, ¿alguna pregunta hasta los momentos, duda, inquietud? Vamos aclarando, como digo yo, sobre la marcha. Ok, chévere. Por aquí me dice Jonel que hasta los momentos, claro. Ok, seguimos entonces. Igual vamos a tener varios espacios por si hay de repente dudas, ¿ok? Bueno, ya aquí automáticamente, ya conociendo qué es la aduana, cuáles son sus principales funciones, cuál es el basamento, esas leyes que me la regulan, entramos a los tipos de aduanas. ¿Ok? Aquí va a depender, y eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son esas aduanas que existen en Venezuela. Porque a veces nosotros nos ubicamos en dos y decimos, bueno, entra por Puerto Cabello o por La Guaira. Pero resulta ser que no, tenemos otras aduanas que quizás no es de tanto movimiento como lo es en este caso, La Guaira y lo que es Puerto Cabello. Entonces tenemos que dentro de los tipos de aduana, tenemos las aduanas según la vía de transporte, pero también tenemos las aduanas según su labor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la primera. Aduana según la vía de transporte. Es la aduana, tenemos primero aduana terrestre. Es la aduana que regula el paso y salida de mercancía que circula de forma terrestre. Se encuentra en las vías automovilísticas y en zonas fronterizas. ¿Ok? Eso es lo que viene siendo aduana terrestre.
Pero también dentro de esos tipos de aduana tenemos las aduanas aéreas. Se encarga de controlar las mercaderías que viajan en unidades aéreas. Se enfocan en la autenticidad de los pasajeros, en el equipaje de los viajantes y, por supuesto, en las mercancías que se transporta a su interior. Es decir, que ya sabemos entonces las aduanas terrestres, ahora las aduanas aéreas. Pero también tenemos las aduanas marítimas, ¿ok? Tiene como labor regular el tráfico de mercancías que se trasladan por mar. Estas instalaciones aduaneras se encuentran en los puertos. Se caracteriza por manejar cargas muy pesadas y de gran tamaño. Entonces tenemos que, según la vía de transporte, tenemos entonces la terrestre, la aérea y la marítima. Terrestre por carretera, aérea por espacio, es decir, por aviones, y marítima, mar, en este caso por barco. ¿Ok? Luego tenemos las aduanas según su labor. Tenemos aduanas de entrada y aduanas de salida. Entonces decimos, ¿qué diferencia hay una de la otra? Bueno, la aduana de entrada es la institución encargada en recibir las mercancías, es decir, controla todo lo que entra al territorio nacional. Pero tenemos las aduanas de salida. Es la institución encargada de dar salida a las mercancías, es decir, controlar todo lo que sale del territorio nacional. Entonces ahí tenemos lo que son los tipos de aduana. Pero es importante también conocer cuáles son las principales aduanas que existen en Venezuela. Y tenemos La Guaira, ubicada en la costa. Es una de las aduanas más importantes para la importación y exportación de mercancías. Tenemos la aduana aérea de Maiquetía. Sirve al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, facilitando el comercio aéreo. Tenemos también la de Puerto Cabello. Es el puerto más grande de Venezuela y un punto crucial para las operaciones aduaneras marítimas. Pero también tenemos la aduana postal de Caracas. Maneja el tráfico de mercancía, postales y envíos internacionales. Tenemos en Maracaibo, importante para la región zuliana, habilitada para operaciones de importación y exportación. Tenemos la aduana de San Antonio del Táchira, crucial para el comercio con Colombia. Maneja el tránsito de mercancía a través de las fronteras. Y tenemos la de Puerto Sucre. Esa está ubicada en Cumaná, habilitada para operaciones de importación y exportación. Entonces, fíjense ustedes lo importante, ¿ok? Lo importante en este caso que vienen siendo todas las aduanas, porque todas las aduanas, de una u otra manera, ellas prestan la misma función, la de inspección, la de supervisión, la de verificación, la de cumplimiento, porque deben velar que esos contribuyentes que están importando cumplan también con toda la parte impositiva, o sea, a nivel de impuesto. Porque recordemos que el CENIA es el sujeto activo encargado de recibir y custodiar el dinero de la nación. Y el CNA está dividido en dos grupos. El grupo administrativo,
que tiene que ver con todos los impuestos. Llámese impuestos sobre la renta, llámese IVA, retenciones de IVA, la ley de protección de pensiones, la ley sobre sucesiones y pare usted de contar. Pero también tenemos la parte aduanera, que dentro de la parte aduanera se encarga de lo que es importación y exportación. ¿Ok? Eso es importante dejarlo claro y que ustedes también tengan ese conocimiento como tal. ¿Dudas hasta los momentos? ¿Preguntas referente a lo que es las principales aduanas? Ok, ok, chévere. Seguimos entonces. Cuando nosotros hablamos de aduana, tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario de importaciones y el escenario de exportaciones. Cuando nosotros hablamos de importación, se refiere a las entradas de bienes y servicios al territorio nacional provenientes de otros países. Este proceso es vital para satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos localmente de manera eficiente o en cantidad suficiente. Las importaciones pueden incluir una amplia gama de productos, desde materia prima y alimentos hasta productos manufacturados, incluso hasta tecnología avanzada. Es habitual que los países importen bienes que no estén disponibles en su territorio o que les resulte más costoso de producir. Y es una de las realidades a veces que tiene nuestro país y que a veces nos cuesta creer, que a veces sale más barato con todo y que un proceso de importación no es nada más el costo de la mercancía, más el seguro, más el flete, sino todos los otros costos que acarrean. Y a veces sale más económico yo traerme una mercancía de afuera, nacionalizándola y todo, que fabricándola en nuestro país. Y por eso es que hay muchas organizaciones que se van más que todo por el tema de las importaciones, porque les sale como que más ventajoso, porque simplemente la importas y ya viene un costo. No, y te ahorras de repente un costo de mano de obra, te ahorras un costo de repente de carga fabril, ¿ok? Y entonces, sino que simplemente es lo que me costó y ya. Entonces, por eso es que hay que estar siempre presente. Cuando hablamos de importación, yo compro una mercancía de afuera como tal. Ahora vamos a ver el escenario contrario, que en este caso es las exportaciones. La exportación es el proceso de envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hacia mercados internacionales o mercados extranjeros. En contraste con la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de ingreso. Las exportaciones pueden abarcar desde productos agrícolas y manufacturados hasta servicios especializados y tecnologías innovadoras. Este proceso ofrece múltiples oportunidades para que las empresas expandan su presencia global y aumente su competitividad. ¿Ok? Entonces, recordemos que la exportación es la mercancía que yo vendo hacia otro país y la importación
es la que yo compro de un país para que ingrese a mi país. Fíjense ustedes, aquí también tenemos un ente que no es nada más el CNA. Tenemos el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela también es un ente que tiene jerarquía y peso dentro de este proceso de importación. ¿Por qué lo digo? Porque primero es quien regula esa tasa que se maneja en el tema de la negociación, cuando la mercancía llega y cuando yo debo pagarle al CNA esos derechos arancelarios que van amarrados con la parte tributaria, es decir, la tasa arancelaria, los impuestos. Vuelvo y repito que en un proceso de importación puede venir mercancía que sea grabada y que yo tenga que pagar el impuesto al valor agregado, como puede venir mercancía que esté exenta, es decir, que esté exonerada y que simplemente yo pago es mi tasa arancelaria y ya. ¿Ok? No tengo que pagar impuesto al valor agregado. Entonces el Banco Central tiene gran peso. ¿Por qué? Porque en el momento también que nosotros hacemos exportaciones y nos entra esas divisas, el Banco Central es el primero en lo que es la parte de custodiar y hay un porcentaje que en este caso queda para ellos como tal. Y el otro porcentaje, bueno, ingresa a lo que es la organización que en este caso vendió esa mercancía a otro país. Bien, estimados participantes, con esto vamos cerrando, vamos finalizando lo que es este primer encuentro síncrono, el cual abordamos lo que es la unidad uno y quizás la unidad 2, porque la unidad 2 habla sobre la parte legal que hay dentro de ese proceso de importación. Es importante mencionarle, estimados participantes, que este encuentro síncrono está siendo grabado para compartirles el link dentro de un par de minutos mediante los anuncios del facilitador para que aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan visualizarlo y puedan estar un poco más claros sobre la terminología y esos aspectos que se tocaron en lo que es la unidad curricular aduana. Ya para ir cerrando y antes de dar por concluido con el pensamiento que yo siempre acostumbro a hacer, pregunto, Jonel o Hornell, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, de repente alguna perspectiva o ninguna. Ok. Bueno, ya para finalizar entonces, los dejo con este pensamiento donde dice el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Por eso es que yo siempre lo digo, la vida es un aprendizaje continuo, todos los días aprendemos algo y lo importante es que sepamos que ese conocimiento empodera a una persona en lo que es la parte de sabiduría como tal. En vista de que, bueno, no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, como se los dije, quedo completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta, ustedes simplemente lo hacen por el foro de dudas y en el momento que yo me conecte le estaré dando respuesta a sus preguntas. Será hasta nuestro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, la semana que viene. Que tengan todos una feliz noche. Un abrazo en la distancia y seguimos en línea desde la conectividad. Gracias, Osne, por conectarte y estar presente en este espacio desde la virtualidad.